Bien, hermanos, buenos días. Qué cara de felicidad tienen todos. Qué bonito, qué buen detalle. Pues feliz día a todas las mamás, retrasado el día de ayer. Ahora sí, pues vamos a disponernos a la palabra de Dios, ¿sale? ¿Sí traen su Biblia? Muy bien, sáquenla porque nos vamos a meter de lleno a la palabra. Bien, mis hermanos, pues el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene como título: Con la mirada en lo eterno. Mis hermanos, Dios, como su iglesia, siempre nos va a exhortar, siempre nos va a alentar a que seamos una iglesia activa, una iglesia que le represente con intención. Eso significa que todo lo que vivimos debe de ser con la intención de honrarle. Con la mirada a lo eterno, mis hermanos, es con el enfoque con el que el cristiano debe de vivir. Abran su Biblia, por favor, en Colosenses 3. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, lo van a proyectar, pero de todos modos sígalo ahí en su Biblia también. Colosenses 3:1. Un creyente, mis hermanos, un hijo de Dios, verdaderamente encuentra su sentido de vida cuando su vida gira alrededor a Cristo. Es decir, cuando el centro de su vida es Jesús, cuando su intención es crecer en las cosas espirituales, cuando todo lo que hace, lo hace para honrar a Dios. Y Colosenses 3:1 dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y luego dice así: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias esta mañana. Gracias porque tú nos tienes aquí, gracias por tu fidelidad, porque hasta el día de hoy, Señor, tu palabra nos sigue alentando. Y nosotros nos ponemos delante de ti pidiéndote, Señor, de tu asistencia, de la asistencia de tu Espíritu, para que nos ilumine y nos lleve a toda verdad, para que abra nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayude a estar atentos, para que podamos entender y discernir todo lo que tú nos quieres hablar. Gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es el instrumento que tú usas para transformar nuestras vidas, y por eso estamos aquí hoy, porque queremos seguir adelante, Señor, en la vida que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues ya leímos el pasaje base. Y miren, mi hermano, hoy en día la realidad de la iglesia de manera general es que el cristiano muchas veces tiene una vida como dividida. Busca por una parte honrar a Dios, hacer las cosas espirituales, leer la Biblia, estar en la iglesia, ocuparse de las cosas de Dios, pero al mismo tiempo también tiene su mirada en las cosas terrenales. Y eso causa una división de pensamiento que muchas veces se traduce en mucho estrés. Cristianos afanados, cargados, sin propósitos muy fijos, y eso es complicado porque no encuentra el propósito. Cuando un cristiano está dividido en su manera de pensar, la carrera se vuelve pesada, se vuelve difícil encontrar los propósitos de Dios y no sabes muchas veces qué hacer. Por eso, mis hermanos, la enseñanza del día de hoy nos debe llevar a ubicar nuestro pensamiento, nuestras intenciones y poner toda nuestra voluntad a saber que lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y hacia dónde vamos, debe de estar concentrado en las cosas eternas, para no tener este pensamiento dividido que nos hace estar ansiosos, porque los días son pesados, ¿verdad? Quisiéramos que los días tuvieran más de 25 horas, pero no se puede. Cuando un cristiano está dividido, está muy ansioso, está estresado y no deja ver
no puede ver hacia adelante. Vive el día a día como sobreviviendo, pero ese no es el plan de Dios. Con la mirada fija en las cosas eternas es como tú y yo debemos de vivir, pudiendo discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo eterno y lo terrenal, usando bien el tiempo porque los días son malos, los días son difíciles y los días son también peligrosos. La vida a la que Dios nos ha llamado, mis hermanos, es una vida que gira totalmente alrededor de Cristo. La Escritura nos llama, como tú bien sabes, a que cuando llegamos a Cristo, nuestra vida tiene que ser transformada. Cristo no se añade a nuestra vida como algo más que hacer, sino que todo se deja atrás para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Por eso les decía que un cristianismo dividido es difícil de vivir, de hecho no existe. Tenemos que elegir uno u otro. Por eso, hermanos, si tú has elegido la vida cristiana, has elegido ser cristiano, honrar a Dios con tu vida, tienes que estar bien centrado para que no haya división en tus pensamientos y puedas transformar tu vida. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Mira, hermano, tristemente hay muchos cristianos que están como en una pausa, en un letargo, en un retroceso, y no han visto avanzar su vida espiritual porque tienen pensamientos divididos, porque no tienen sus ojos fijados en las cosas eternas. La vida cristiana demanda una transformación total de nuestra vida, que nos lleva a la plenitud del carácter de Cristo. Como cuando, yo lo veía como cuando empezamos a tener un trabajo nuevo. Cuando buscamos un trabajo, nos lo dan, automáticamente nos ponemos a las órdenes de un patrón, ¿verdad? Tenemos el uniforme que nos dicen, tenemos una hora de llegada, una hora de salida, tenemos lineamientos que tenemos que cumplir sí o sí porque ya pertenecemos a un nuevo trabajo. Tenemos cosas que cumplir con las que nos hemos comprometido. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Tú y yo, como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nos hemos comprometido a honrar a Dios. Y nuestra vida totalmente tiene que cambiar porque cuando decimos que somos cristianos, hemos dicho que nos hemos sujetado a la voluntad de Dios, nos hemos comprometido a honrarle, a dejar nuestros propósitos para dar paso a los de Él. Y mi hermano, la realidad es que nuestra vida tiene que cambiar sí o sí. Yo les decía que hay muchos cristianos que ven su transformación espiritual detenida por falta de este enfoque en las cosas terrenales, pero nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ir avanzando hacia la perfección. Ya no hacemos lo que queremos, no debemos hacer lo que queremos, sino que nos hemos sujetado a las órdenes de Jesús. Nos comprometemos a las reglas, a las normas, a los propósitos, las metas y todos los objetivos. Si estás comprometido en esto, si lo entiendes así, levanta tu mano. Si estás comprometido con las normas de Jesús, los propósitos, sus mandamientos. Yo creo que si tenemos esto en mente, mis hermanos, nuestra vida sí o sí tiene que cambiar. Y muchas veces no pasa porque hemos dejado de creer que estamos bajo las órdenes de Jesús y empezamos a vivir a nuestra manera. Sí, de una manera intelectual podemos decir, pensar, posiblemente hasta engañarnos a nosotros mismos, diciendo que Jesús es el Señor, pero nuestra manera de vivir es la que dicta realmente quién es nuestro Señor, si somos señores para nosotros mismos o verdaderamente Jesús es el que gobierna nuestra vida. No sé si escucharon la enseñanza del viernes de Andrés de Varones.
Las mujeres están exentas, pero los varones no. Seguramente sí la escucharon. Andrés decía que no por venir a la iglesia uno es cristiano o nos volvemos cristianos. Y tiene mucha razón. Y aunque la iglesia, estar en una iglesia, no te vuelve cristiano, sí te compromete a comportarte como tal. Por ejemplo, yo en mi trabajo, todas las personas que me conocen saben que yo soy cristiano. Y mira, siempre están observando qué hago y qué no hago, dónde veo, qué no veo. Porque saben que soy cristiano y se espera de mí un comportamiento diferente. Así como se espera de ti un comportamiento diferente. En este pasaje que leímos de Colosenses 3:1, es Pablo hablando y él les está exhortando a los creyentes a vivir conforme a la nueva identidad que ellos han adoptado como cristianos. Este pasaje hace una referencia a la unión espiritual que el creyente tiene con la resurrección de Jesús. Lo vamos a volver a leer, dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, ahí está la identidad. Hemos resucitado con Cristo. Busquen entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Resucitados con Cristo. Todos sabemos que Cristo murió y resucitó. Dice la Escritura que resucitó con poder de Dios y ahora está sentada a la diestra del Padre. Esta es la autoridad de Dios. Cosas que Él solo puede hacer. Y es impresionante esto, mis hermanos, esta verdad es muy profunda porque ese mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio autoridad y potestad sobre todas las cosas, es el mismo poder que reside en nosotros para transformar nuestras vidas. Y esto es importante, hermano, porque la manera en la que tú has avanzado o no has avanzado en tu vida cristiana tiene que ver totalmente por la identidad que tú tienes en Jesús. Si tú dejas que ese poder que reside cuando Dios habita en tu corazón, lo dejas fluir, buscas las cosas espirituales, tu mente está en lo eterno, vas a ir avanzando en las cosas espirituales y vas a ver tu carácter crecer. Vas a ver la obra de Dios crecer en ti. Y con eso, mis hermanos, viene el gozo y la plenitud. Una plenitud que no se puede explicar. Una plenitud que no puedes entender, que viene de parte de Dios. Y que la obtienen quienes ponen sus ojos en Jesús y buscan las cosas de Jesús. Resucitados con Cristo. Fíjate lo que dice Romanos 6:3. Te lo van a proyectar, lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos. Romanos 6:3. Para poder entender la manera en la que nos tenemos que identificar con la resurrección de Cristo, vamos a leer este pasaje. Dice así: no olviden que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Nos identificamos con la muerte de Jesús y con su resurrección. Y como les decía, conforme al poder de resurrección con el que Jesús se levantó de los muertos, dice que nosotros también de esa misma manera debemos de andar de acuerdo a la nueva vida. Esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. Y sigue el pasaje en el versículo 5, dice: así que si fuiste unido a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Esta es la identidad que el cristiano tiene con Jesús. Hemos muerto, así como Él murió en la cruz. Hemos muerto a nuestra vida pasada. Ya no somos gobernados por el pecado.
ya no se enseñorea de nosotros. Y así como Él resucitó de entre los muertos con poder de Dios, así nosotros resucitamos a una nueva vida que no está en nosotros, sino que reside en el poder de Dios que está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y esa es una verdad profunda en la cual debemos de meditar todo el tiempo. Porque no buscamos hacer las cosas bien por nuestros propios méritos, sino que si creemos estas verdades, sabemos que es Dios quien hace la obra en nosotros. Y cuando sientas que hay áreas de tu vida que no puedes cambiar, que no se han transformado, si tú entiendes esta verdad, sabes que puedes hacerlo no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios que está en ti. Poder de Dios para transformar esas áreas difíciles, que estoy seguro que todos tenemos, esas áreas, como dicen en las empresas, áreas de oportunidad. ¿Sí tienes áreas de oportunidad? Tenemos muchas áreas de oportunidad. Áreas que Dios quiere transformar. Y la invitación de Dios el día de hoy es que tú puedas poner delante de Él todas estas cosas, puedas fijar tus ojos en las cosas eternas y puedas ir avanzando esa vida que Dios tiene para ti. Porque mira, al día de hoy, hermanos, hay mucho cristiano derrotado, mucho cristiano que ha centrado tanto sus ojos en las cosas naturales que vive como si fuera un zombie, como esos de los videojuegos o de las películas. Nada más va por ahí caminando, pero sin propósito. Y es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un propósito en Él, un propósito diferente. Busquen las cosas de arriba, dice el pasaje. Pero ¿cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas de arriba? El mismo pasaje lo indica. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tiene que ver totalmente con el reino de los cielos, en el cual Jesús reina y Él es el gobernante. Las cosas de arriba a las que el apóstol Pablo les está enseñando a la iglesia es poner nuestra mirada en la voluntad de Dios, lo que está escrito, lo que Él quiere de ti. Poner tu mirada en su carácter, es decir, que tú veas a ese Jesús de las Escrituras reflejado en tu manera de vivir, reflejado en tus reacciones, en tu manera de comportarte. También estas cosas de arriba son los frutos espirituales: amor, gozo, paz. Que nosotros abundemos en los frutos que Dios tiene para nosotros. Y también las cosas de arriba son las recompensas de Dios, sus promesas, las cuales muchas veces, por no poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no podemos experimentar. Bien hemos dicho que todos queremos las bendiciones de Dios. Por ejemplo, yo veía a los pequeñitos, todos queremos que nuestros pequeños sean hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Pero no vamos a ver esa promesa de Dios si no los educamos conforme a la Escritura. Si no ponemos nuestra mirada en las cosas eternas y educamos a nuestros niños conforme a la Escritura, solo va a ser un excelente deseo, pero no lo vamos a ver. Todos queremos matrimonios espirituales, pero no lo vas a ver si no pones tu mirada en las cosas eternas. Si no edificas tu matrimonio sobre los fundamentos que Dios ha implementado. Y así en cada aspecto de tu vida. Las muchísimas promesas de Dios que muchas veces no hemos experimentado por nuestra falta de compromiso con las cosas que Dios ha puesto para ti. Y ese compromiso que tenemos con Dios, cada uno de nosotros puede hacer su mejor autoexamen, puede hacer un buen diagnóstico, muy rápido,
de si está poniendo sus ojos en las cosas eternas o no lo está haciendo. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. ¿Cuáles son estas cosas entonces eternas? La voluntad de Dios, buscar crecer en su carácter, llenarnos de los frutos de Dios y sus recompensas, sus frutos, sus promesas. Ahí donde está sentado Jesús a la diestra de Dios, dice la Escritura. Y esto, abro un paréntesis, esto de Jesús sentado a la diestra de Dios, no se debe de entender de manera literal, sino que son aspectos muy importantes acerca de la obra de Jesús. Nos habla de que Jesús ascendió, después de su resurrección, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios como una analogía de autoridad sobre todas las cosas creadas. Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado. También significa, cuando Jesús resucita y se sienta a la diestra de Dios, significa una obra consumada. Es decir, la obra de redención, el pago por nuestras almas, fue completado en Jesús. Y Él descansa, reposa con autoridad. Pero también, y muy importante, significa que tenemos ahora un abogado delante del Padre. En la antigüedad, en el tiempo de los reyes, quien se sentaba al lado derecho del rey era aquel que abogaba cuando se presentaban las diferentes situaciones delante del rey. Era una persona muy importante, de la misma autoridad. Es un simbolismo. Y eso es importante porque ahora tú y yo tenemos un abogado delante del Padre. Y tiene que ver todo con este tema. Porque para poner nuestra mirada en las cosas eternas, es Jesucristo quien nos lleva de la mano. Como leíamos y les explicaba al principio, no está en nosotros, sino el poder de Dios con el que se nos capacita, se nos da la autoridad de poder vivir en esta nueva vida. Y Jesús, como el abogado que tenemos delante de Dios, que nos alienta, que no nos deja caer, que si cualquiera de nosotros se dispone a esta nueva vida, en Jesucristo hay victoria. Porque todo aquel que pone su mirada en las cosas eternas no será defraudado jamás. No hay quien haya confiado en Dios y haya sido defraudado, de tal manera que si tu intención de todo corazón es crecer en las cosas eternas de arriba, en el carácter de Cristo, en sus promesas, en su voluntad, Jesús te va a ayudar. Y vas a ver esas cosas cumplidas en ti. No hay manera en la que fracases. Puedes tener muchos errores. Pero fiel es Dios, que la obra que comenzó en ti, si te dispones, la verás cumplida. Y esto es una bendición, porque no solamente tú la vas a ver cumplida, sino todos los que te rodean. Y vas a ser una bendición donde quiera que te pares. Y eso, con ser una bendición donde quiera que te pares, es cumplir con el propósito de Dios. Ser testimonio de Él en todo lugar. Y ahí, hermano, hay plenitud. ¿Has terminado días cansados de trabajo y que hiciste las cosas bien, o que fueron días pesados, que terminas y dices, cumplí con esto, esto fue difícil, pero lo hice, terminé, y luego ayudé en casa, esto? Si has pasado días así, que terminas en tu cama y dices, todo salió. Imagínate esa plenitud de saber que estás avanzando en la voluntad de Dios. Que aunque es difícil y haya áreas difíciles en tu vida, estás avanzando. No te dejaste vencer y estás experimentando ese avance en la nueva vida que Dios tiene para ti. ¿Por qué el énfasis de Dios en exhortarnos a buscar las cosas eternas? ¿Por qué? Es una invitación que constantemente le hacemos en la iglesia, ¿verdad? Busquen a Dios.
No descuide su comunión con Dios. ¿Por qué tanto énfasis? Bueno, porque en ellas hay seguridad y en ellas hay esperanza. De todo lo que tú hagas en esta tierra, las cosas eternas que tienen fundamento con la Escritura es la única seguridad que tenemos. En esas hay esperanza, una esperanza certera. Por ejemplo, con respecto a una esperanza certera, pues todos tenemos trabajos naturales, ¿verdad? En todas las familias, por lo menos uno o dos miembros de ellas trabajan por la provisión diaria, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si llega el fin de semana donde te pagan y quebró la empresa? ¿O qué pasaría si estás abonando para pagar tu casa y de repente, pues una enfermedad? Puede pasar. No hay seguridad en las cosas naturales, ¿o sí las hay? A lo largo de los años, seas jovencito, aquí hay algunos jóvenes, o los más grandes. Algunos jóvenes pueden dar testimonio que las cosas terrenales no son seguras. Un día pueden estar, otro día no. Por eso el énfasis del apóstol Pablo a esta iglesia de que ponga su mirada en las cosas eternas, porque es la única seguridad que tenemos. Bien hacemos en buscar a Dios porque, hermano, es lo único que tienes. Lo demás es humo. Lo demás es humo. Un día está, otro día no. Busquen las cosas de arriba. En este pasaje de Colosenses 3:1, en la Reina Valera 60 y en tu Biblia, tú vas a ver que dice, buscad las cosas de arriba, ¿verdad que sí dice así? Buscad, se escucha muy bíblico, buscad. Y esta palabra, buscad, significa dedicarse a. Yo te quiero preguntar, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo, papá, trabajo en tal cosa, tengo tal profesión, pero sobre todas las cosas a las que te puedas dedicar, todos los títulos que tengas, sean muchos o pocos, seas hijo, papá, abuelo, sobre todas las cosas, primeramente, eres cristiano. A eso es a lo que te dedicas. Como yo les decía, estar en una iglesia cristiana no te hace cristiano, pero sí se espera que te comportes como un cristiano. A eso nos dedicamos, a representar a Dios. Buscad, dedícate a buscar las cosas eternas. Dedícate a la verdadera comunión con Cristo, dedícate a su obra, dedícate a las cosas que son seguras. Bien haríamos constantemente en hacernos exámenes sobre qué es lo que estamos haciendo, las intenciones con las que hacemos las cosas y hacia dónde estamos apuntando. Porque mira, yo al menos como hombre, soy tentado constantemente a poner mi mirada en las cosas terrenales. Un hombre tiene que suplir, ¿verdad? Entonces, el trabajo, y uno es tentado a descuidarse, y tenemos que estar atentos y no descuidar las cosas eternas por los afanes y por las necesidades naturales y genuinas que tiene nuestra familia, de las cuales somos responsables. Las mujeres en sus áreas también. Cada uno de nosotros es tentado en dejar de ver a Jesús por ver las cosas terrenales. Necesitamos tener en nuestras mentes y bien grabado en nuestro corazón que eres un embajador de Cristo, eres un representante del Señor. Y como representante del Señor, ¿cómo lo estás haciendo el día de hoy? O hasta el día de hoy, ¿cómo lo estás haciendo?
Todas las personas, hermanos, buscan y persiguen algo, todas. Algunos buscan seguridad en las riquezas, algunos buscan posición, autoridad, algunos buscan solo descansar, no ser molestados. Pero Dios nos hace la invitación a que le busquemos de todo corazón y que nos dediquemos a Él, puesto que, como dice la Escritura, ha sido resucitado con Cristo, muerto juntamente con Él, pero resucitado en nueva vida para poder vivir esa vida que Dios tiene para ti. Eres de Él y formas parte de Él y de su iglesia. Y tenemos que dedicarnos a este llamado. Mira, yo en un tiempo, yo estuve en un internado. Y yo en ese internado entrenaba 3 veces al día. Y cuando me invitaron estaba bien padre porque me pagaban por entrenar y todo estaba bien y todo bien padre. Pero después de un mes me dijeron todas las cosas que tenía que cumplir. Y mira, yo entraba, me tenía que levantar a las 5 de la mañana diario. Y la primera semana a todo dar. Después de la segunda semana ya no quería saber nada. Después de eso no podía salir ningún día, no podía comer dulces. Me acuerdo que entrábamos a un comedor muy grande y pues tú veías, era un buffet muy grande. Y yo me acuerdo que me formaba, nos daban una charola, yo me formaba y tú decías, el bistec y luego eso, y me ponen esto y pan. Y ya estaba la nutrióloga atrás de ti, no puedes comer eso, Abraham, no puedes. Pues ya salía con mi platito con medio bistec y poquito arroz y pues ya. Agua fresca, no, agua natural, es que estás en este proceso. Así es, tenemos que dedicarnos a nuestro llamado. Y cuando yo estaba ahí, pues yo me cansé y yo decía, no, esto está muy difícil. Y luego entrenaba 3 veces al día y tenía que hacer todo lo que ellos me decían, de verdad, todo lo que ellos me decían tal y cual me lo decían. Y una vez yo empecé a faltar a los entrenamientos y yo me iba al gimnasio, porque como tenía 17 años, yo quería estar así. Y a mí no me dejaban hacer pesas, pues yo me iba a escondidas al gimnasio. Y llegó un tiempo donde me hicieron algunos estudios y me dijeron, es que tú no puedes estar ancho, ya no puedes saltar bien, ya no puedes moverte rápido, has perdido esto y has perdido aquello. Me dijo, es que se dieron cuenta que yo me estaba yendo al gimnasio a hacer lo que yo quería. Y me dijeron, no, mira, es que tú tienes que dedicarte a tu deporte, a tus horarios, a tu manera. Si no, pues puedes irte. Y pues me quedé un ratito más. Pero es difícil, hermano. Tenemos que dedicarnos a lo que somos llamados. Por eso yo les decía, somos embajadores de Cristo. ¿Te estás dedicando a eso? Examínalo a lo largo de tu día. No puedes decir, es que yo soy un excelente carpintero y en un año no has hecho ningún mueble. De la misma manera, yo soy cristiano y medio vienes a la iglesia, medio oras, medio edificas tu vida en Cristo, medio haces. No estás dedicado. Compartes cosas. Pero ¿qué crees? La vida cristiana, la vida que Dios demanda de ti y de mí, Dios no espera que la compartamos. Dios espera todo de nosotros. ¿Sí crees eso? ¿O nada más la mitad? De verdad, hermano, Dios espera que le entregues todo tu corazón. Necesitamos, mis hermanos, un cambio de mentalidad. No podemos vivir como si Cristo no hubiera resucitado y como si el Espíritu Santo no morara dentro de nosotros y actuara con el mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de la muerte. No podemos actuar, vivir como si esto no hubiera pasado jamás. Por eso, hermano, para que tú te dediques a las cosas eternas,
Debes de poner el valor de las cosas terrenales en su lugar y las cosas eternas en su lugar. Porque alguno podrá decir, bueno, pero es que tenemos que hacer las cosas que conciernen a la vida diaria. Y sí, Pablo no les está hablando a esta iglesia para decirles, váyanse a un monte, enciérrense y solo dedíquense a orar. Es con el diario vivir, con tus actividades cotidianas, tú puedes mostrar que eres un embajador de Cristo, que tu mirada está en las cosas eternas. ¿Cómo? Todo lo que haces tiene que ser para el Señor, buscando honrarle. Necesitamos cambiar nuestra mente, volver a los principios si es que es necesario, ordenar nuestras prioridades si es necesario, porque como yo les decía, somos tentados muchas veces a cambiar nuestra manera de pensar y quitar el primer lugar de Dios, el primer lugar que es Dios en nuestras vidas, y sustituirlo por otra cosa, cualquier otra cosa. Constantemente, hermano, ordena tus prioridades. Asegúrate, hermano, que tu prioridad sea Dios, no de manera intelectual. Asegúrate. Yo en lo personal constantemente oro a Dios y le pregunto, pero también está mi esposa y también me dice y le pregunto. A veces aunque no le quiera preguntar, ella me dice. Hay que cuidarnos el uno al otro. Cuando, como esposos, yo creo que todos nos damos cuenta cuando se está desviando la mirada, ¿verdad? Cuando estamos muy concentrados en las cosas naturales. Y ahora sí que el que se da cuenta ayuda a su compañero. Es una manera de estarnos evaluando constantemente, porque muchas veces en el día a día ni te das cuenta que ya dejaste de ver a Dios. Pero ahí está tu pareja, ahí estás tú para volver a ordenar las prioridades, asegurarnos que nuestro primer lugar es Dios y con todo lo demás le honramos. Y en segundo lugar, nuestra familia. Tenemos que asegurarnos que en segundo lugar está nuestra familia, no nuestro trabajo, no nuestros amigos. Constantemente exámenes para no desviarnos. Debemos asegurarnos, dedicarnos a que la palabra de Dios sea atesorada en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, dedicando tiempo a la oración, a la lectura, a la meditación, a la comunión entre los hermanos. Necesitas dedicarte a. No son cosas que vienen automático. Seguimos ahí en Colosenses 3:1, no lo pierdas de vista, vamos a estar yendo y viniendo. Dice la parte B del pasaje, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, qué difícil es en estos tiempos concentrarnos y fijar nuestra atención en lo verdaderamente importante. No les voy a hablar del celular y cómo a cada rato lo sacamos y nos distraemos, eso ya lo sabemos. Pero mira, hermano, estamos rodeados. Tú me dirás si sí o si soy mentiroso, pero estamos rodeados de una multitud abrumadora de estímulos que quieren apresar tu atención. Son tiempos peligrosos de muchísima distracción. Hay muchas distracciones. Es difícil centrar tu atención, pero tenemos que esforzarnos. Concentra
tu atención en las cosas de arriba. Asegúrate que tus ojos estén puestos en las cosas eternas. Y Dios te ha dado libertad, hermano. Libertad para discernir entre lo bueno y lo malo. Libertad para que decidas en qué inviertes tu tiempo y en qué no lo inviertes. Seleccionar qué es mejor y qué no es lo mejor. Porque yo me he encontrado que muchas veces entre las pláticas se dice, bueno, es que no, sí hago esto, pero no es que esté mal, o sea, no es pecado. Y sí, muchas cosas de las que hacemos no es que estén mal o bien, pero sí distrae nuestra atención. Y tú tienes que asegurarte que estás escogiendo lo mejor. ¿Te acuerdas del pasaje de Marta y María? ¿Cómo Jesús llega a su casa? ¿Y qué estaba haciendo Marta? En los quehaceres, ¿verdad? Estaba preparando todo. Me imagino que de un lado para otro. Todos lo sabemos, ya hemos estado así, estamos así todos los días. Pero, ¿María qué hizo? Dice la Escritura que estaba a los pies de Jesús, escuchándolo. María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando lo que Él decía. Dos personas, dos actividades muy diferentes que buscaban en ese momento cosas diferentes. Marta no estaba haciendo nada malo, estaba cumpliendo con sus labores. Inclusive hay un poco de molestia en ella, ¿verdad? Dice, oye Señor, ¿no ves todo lo que estoy haciendo? Dile que me ayude. Qué mala onda. Ella solo sentada escuchándote, qué fácil. No estaba mal, no estaba bien, pero la respuesta de Jesús tiene totalmente todo que ver con buscar las cosas eternas. Le dice Marta, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. ¿Y cuál es la contestación de Jesús? Marta, Marta, estás inquieta, preocupada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la podrá quitar. Las cosas eternas y seguras. Yo no creo que María haya sido una mujer desobligada, pero supo discernir el tiempo, el momento, escogió lo mejor. Se aseguró estar buscando las cosas eternas. Y así tú y yo tenemos que asegurarnos. No dejando de un lado las cosas naturales como desobligados, pero sí buscando las cosas eternas, asegurando que estemos en ellas. Porque esas partes son seguras, en ellas hay esperanza. No serán quitadas jamás. Concentre su atención en las cosas de arriba, dice el pasaje. Las distracciones, hermanos, son muy peligrosas. Las distracciones desvían la mirada de lo que realmente es importante. Ya no sabemos el ejemplo de manejando y en el WhatsApp, ¿verdad? Un segundo que desvíes la mirada y ya diste un besito ahí en Choques Mateos. ¿Desvías tu mirada un poquito? Tú decides desviar tu mirada o no. Las consecuencias no las eliges. Obviamente no querías chocar hablando de ese ejemplo. Pero sí quisiste ver el celular. Las distracciones son muy peligrosas. ¿Qué tan peligrosas? No sabes las consecuencias. Puedes darte ideas. Tenemos que ser cristianos concentrados en las cosas eternas. Porque hoy hay muchos cristianos extraviados, divagando. Parece que se han olvidado de que son extranjeros, que vienen de paso.
que si bien nos va, estamos de paso 80 años. Pero eso es lo que somos. Esa es la realidad, somos extranjeros, pero a veces se nos olvida. El pasaje no, como Machetito. Vivirlo. Se nos olvida que somos embajadores de Jesús. Por eso yo les preguntaba al principio, ¿cómo lo estás representando hoy? Ayer, qué bueno que le compartiste a 10 o a 1, qué bueno que hiciste las cosas bien hoy. Que no se nos olvide que tenemos una identidad en Jesús, que hemos muerto con Él y resucitado con Él para poder andar en esta nueva vida, una vida eterna, donde somos extranjeros, donde somos embajadores y tenemos una responsabilidad. Hay un comentario que me gustó mucho de Matthew Henry. Dice que los que han nacido de nuevo están muertos al pecado porque su dominio se rompió, es decir, el pecado ya no nos gobierna. Estamos muertos al pecado, pero luego dice, esto me gustó, dice, y al mismo tiempo son capaces de despreciar las cosas terrenales y pedir y buscar las celestiales. Esto es impresionante. Y este sentido de que somos capaces de despreciar las cosas naturales no significa no trabajar o no esforzarnos en nuestras responsabilidades. Habla de nuestras prioridades. Buscar las cosas de arriba es nuestra prioridad. Libertad para escoger la mejor parte, la parte que no será quitada jamás. Así que, hermano, concéntrate en las cosas eternas, no te distraigas. Y tampoco distraigas a otros. Esto es bien importante. Porque muchas veces en nuestra ligereza, sobre todo pasa en los hogares, no estamos poniendo atención a las cosas eternas, andamos buscando las cosas terrenales, andamos fríos, no tenemos la intención ni orar, ni buscar a Dios, ni tener comunión con los hermanos en la iglesia, no estamos en sintonía con Dios y se nos hace muy fácil distraer a otros, distraer a la esposa o el esposo, alentándolos inclusive a que no se esfuercen como nosotros no lo estamos haciendo. Yo creo que es dentro del hogar. A mí me parece espectacular, me parece de verdad espectacular que estamos en una iglesia donde se nos alienta a buscar a Dios, ¿verdad? Pero yo creo firmemente que el lugar donde se debe de alentar a buscar a Dios más que en cualquier lugar es nuestro hogar. Y fíjate, muchas veces es el lugar donde más distracciones hay. No estoy hablando de pecados o cosas malas, pero sí muchas distracciones. Cuando el hogar, nuestro matrimonio, es el lugar donde más tenemos que incentivar a que busquen a Dios. Por eso, hermano, no te distraigas. Procura no distraer a los demás. Porque hay consecuencias, las distracciones traen consecuencias. ¿Recuerdas a Salomón? ¿Cómo se distrajo en su corazón y empezó a buscar a las mujeres? Desviaron su corazón. Salomón, un hombre sabio, y terminó hincado ante los ídolos. Y recibía palabra de Dios de manera directa. Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Timoteo 4:10. Mira, no te distraigas, es el punto. No pierdas el tiempo en las cosas pasajeras.
porque te puedes extraviar. Mira lo que le pasó a un hombre que seguía a Dios, estaba ocupado en las cosas eternas, pero se distrajo. Dice segunda de Timoteo 4:10, dice: pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo importante aquí es este hombre Demas, que colaboraba en la obra de Dios, se distrajo y su corazón fue desviado y abandonó la obra. ¿No te has topado con cristianos así? No, pues yo iba a la iglesia, pero se distrajo poquito. Y luego ese poquito se hizo más poquito. Y luego terminó extraviado. Oye, y abandonó la iglesia. No creo que por amor a Dios, pues por amor al mundo, por amor a sí mismo. Por eso ten cuidado, hermano. Busca las cosas de arriba y dedícate a esas cosas para que tu corazón no sea desviado. No nos vaya a pasar como Salomón o como Demas. Hombres de carne y hueso, como nosotros. ¿Sí puedes caer en eso? ¿O tú no? Claro que sí. Yo me imagino a Demas en sus momentos de devoción a Dios, en sus misiones, de ir de un lado para otro. ¿Tú crees que algún día se imaginó lejos de la iglesia? ¿Lejos de la predicación? ¿Lejos de la obra? Nadie nos lo imaginamos, solamente pasa por distraídos. Por eso, hermano, tenemos que hacer frente a las distracciones. Todo el tiempo te enfrentas a muchas distracciones y estas provocan un mal rendimiento en tu vida cristiana. Recuerda que tienes poco tiempo, no sé si lo has considerado. Poco tiempo te queda. No sé cuánto tiempo puedas estar aquí, de repente una enfermedad que ya no te puedas levantar. Ya iba a ir a predicar el evangelio, ya me iba a meter al instituto, ya me había propuesto no faltar, pero me pegó esta enfermedad. La vida es temporal, hermano. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Entre tanto que se dice hoy, mañana no sabes qué va a pasar. No endurezcas tu corazón, recibe la palabra y dedícate a las cosas eternas. Pablo era un hombre que tenía su mirada en las cosas eternas y sabía cómo hacer frente a las distracciones, no las ignoraba. Vamos a leer juntos este pasaje, 1 Corintios 9:24. Un pasaje muy conocido, pero quiero que lo veamos con el enfoque de esta enseñanza. No te distraigas. 1 Corintios 9:24-27, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, lo van a proyectar. Cuando hay una carrera, todos corren por ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Yo te digo, hermano, vive tu vida para de verdad honrar a Dios. Corre la carrera para ganar. Vive tu vida para honrar a Dios. Y luego sigue, dice, todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Es decir, bien enfocados, dedicados a. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Y luego dice algo muy importante, pero nuestro premio dura para siempre. A ver, dilo, hermano, mi premio dura para siempre. Tu premio dura para siempre. Si pones tu mirada en las cosas eternas, es seguro, es eterno, es para siempre. Nadie te lo va a poder quitar. Pero fíjate lo que dice Pablo, un hombre que sabía quitarse distracciones y tenía su mente en las cosas eternas. Dice, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que dan golpes al aire, sino que yo golpeo mi cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a todos los demás.
disciplina, un hombre enfocado, dedicado que sabía gobernarse. Y esto es algo que a todos nos falta, necesitamos dedicar a sabernos gobernar, tener dominio propio, saber escoger lo mejor de lo peor, saber seleccionar en qué invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y hacerlo. Pablo nos habla de la disciplina en una carrera cristiana. Y la disciplina te va a llevar a una vida con propósito, hermano. Es necesario la disciplina en la vida cristiana. Pues dice, ¿verdad? Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que dan golpes al aire. Tenemos que correr con una meta. ¿Cuál es la meta, hermano? Las cosas eternas. La meta es Cristo. La meta es, como vimos al principio, hacer su voluntad, buscar su carácter, obtener sus promesas y sus recompensas. Una vida con propósito. No podemos ser de esos cristianos que tienen vidas vacías, sin propósitos. Que mira, se identifican muchas veces porque son cristianos frustrados, desanimados. Y el desánimo no viene sino por convicciones endebles. A veces piensas una cosa, a veces no piensas otra cosa. Conforme van tus emociones y tus sentimientos, eso piensas. Pero por encima de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que tú quieras, de si te levantaste de buenas, de malas, está la palabra de Dios, la cual es el fundamento. Y si tú pones tu mente y tus fuerzas y te dedicas vas a seguir corriendo con propósito y no te vas a desanimar, no te vas a frustrar porque Dios te va a ayudar. Tu mirada va a estar en Cristo, en quien obtienes la victoria. Dios nos ha puesto, mis hermanos, como embajadores. Ha puesto obras para que andemos en ellas, como dice Efesios 2:10, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él ya planeó para que nos ocupáramos de ellas. Te lo van a proyectar. Efesios 2:10, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que te ocupes en ellas. Dios planeó una ruta a seguir, hermano. Dios tiene una meta para ti, una manera de correr, propósitos que cumplir. La meta está ahí. Somos nosotros los que no debemos descuidarnos. Somos nosotros los que tenemos que alcanzar esa meta. Pero si somos descuidados, no vamos a poder ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Tenemos que buscar ser cristianos disciplinados, más que cristianos que cumplen con sus responsabilidades, ir a trabajar, tener una casa ordenada, suplir todas las cosas, estar en casa. Tenemos que dedicarnos a ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Cumplir la palabra de que somos embajadores de Él. Cueste lo que cueste. Ser cristiano no basta con esforzarse en el día a día y terminar bien, no pecar. Tenemos que esforzarnos para cumplir con la voluntad de Dios. Nos cueste mucho o nos cueste poco. Para poder ser cristianos eficaces. Es decir, hacer las cosas correctas según la voluntad de Dios. Es decir, hacer lo que se debe hacer para alcanzar los objetivos buscados. Determina el camino que estás siguiendo. Si estás en el camino, determínalo. Determina que estás yendo hacia la meta. Orienta todos los medios que tienes,
tu vida, tus fuerzas, todo lo que tú eres, dedícalo al Señor para que alcances esos resultados. Y esfuérzate hasta verlos cumplidos. Con la mirada en lo eterno, hermano. Necesitamos ser cristianos con la mirada fija en Jesús. No divagar en este mundo como si estuviéramos de paseo. Me tocó un tiempo conocer a los migrantes. No sé si te ha tocado conocer a alguno. De los que están en las vías, y lo digo con mucho respeto, pero si has visto que ellos tienen una meta, ¿no? Cruzar hacia Estados Unidos, pero de repente ya se quedaron ahí, levantaron su casita, ya saben que les dan comida todos los días, y se quedaron ahí, turisteando. Y mira que conocen el centro mejor que cada uno de nosotros. Perdieron el enfoque. Solo sobreviven. Pero nosotros no debemos ser así. No debemos olvidarnos que somos extranjeros en esta tierra, mis hermanos. No somos turistas para venir a disfrutar los placeres de la vida. Eso hay que dejarlo cuando vamos a Cancún, a Chapala, al río. Hay que se disfrute. Pero, hermano, de verdad, no podemos tomar la vida, el tiempo que Dios nos ha dado, como si viniéramos a turistear a esta tierra. Somos extranjeros, embajadores del Señor. Y Dios nos ha dado muchísimas cosas para disfrutar. Las cosas son disfrutables, la familia es disfrutable, nuestro tiempo es disfrutable. Pero no perdamos el enfoque, que nuestra mirada debe de estar en las cosas eternas, no en las terrenales. Yo te invito a que te pongas de pie. Quiero leerte por último un pasaje, lo van a proyectar ahí en Filipenses. Filipenses 3:10, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Fíjate lo que dice. Te voy a leer del 10 al 14, tú medita en tu corazón, que Dios te hable, dice la Escritura, dice, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. ¿Quieres experimentar el poder de la resurrección de Cristo? Dedícate a Dios. Y luego sigue, quiero compartir con Él sus sufrimientos y también quisiera ser como Él en su muerte. De alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos, dice enseguida. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Pablo diciendo, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Y sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Y luego me voy a pasar al versículo 18. Dice, porque como muchas veces les he dicho y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Le está hablando a personas que están en las iglesias. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Y presumen hacer lo que deberías darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Considera, hermano, ¿dónde están tus ojos?
Considera cómo estás viviendo tu vida cristiana. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar la manera en la que vemos las cosas y adoptar una visión bíblica para que podamos dedicarnos a las cosas de Dios. Considera, hermano, tus prioridades. Considera si están alineadas a los principios de Dios. Considera, hermano, si estás viviendo bajo los propósitos de Dios. ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás buscando las cosas de arriba? Donde está Jesús a la diestra de Dios. Bien, mis hermanos, pues Dios es fiel y su llamado sigue siendo hasta el día de hoy a que le busquemos de todo corazón. Y Él obrará en nuestras vidas de manera que tú no te imaginas y transformará áreas que tú inclusive ya crees que no pueden cambiar. Por eso, hermano, busca las cosas eternas. No te descuides en las cosas terrenales. Así como las águilas, ¿verdad? ¿Conoces la analogía de las águilas? Las águilas vuelan por encima de todas las cosas, por encima de las nubes. Y solo bajan a la tierra cuando tienen hambre, necesitan cazar y se vuelven a ir otra vez. Allá es su lugar. Se sirven de las cosas terrenales, pero no es su propósito. Así nosotros tenemos que ser, hermanos, buscando las cosas de arriba. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos hablas y eres fiel. Tú eres fiel con nosotros, Señor. Eres compasivo y nos tienes mucha paciencia. Reconocemos, Señor, que muchas veces no hacemos lo que debemos hacer, pero hoy queremos renovar nuestro voto delante de ti. Queremos volver a decirte que tú eres nuestro Señor. Queremos volver a decirte que aquí está nuestra vida para que sea usada a tu voluntad. Quiero decirte que estoy dispuesto a lo que tú quieras de mí. Queremos enfocarnos, mi Señor, en hacer tu voluntad. Queremos, Señor, enfocarnos en que tu carácter sea en nosotros. Queremos ver aumentados los frutos de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestras familias. Queremos lo tuyo, mi Señor, queremos lo eterno. Ayúdanos, Señor, a no desviar nuestra mirada a las cosas terrenales. Ayúdanos a mantener nuestra atención firme en las cosas eternas cuando tantas cosas nos abruman en el día a día y nos tientan, Señor, a desviar nuestra mirada. Ayúdanos, Señor, a venir constantemente a ti y pedirte ayuda, Señor, para estar atentos a lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Yo no quiero desperdiciar el tiempo, mi Señor, y ver que mis días pasan sin experimentar tu plenitud, sin seguir experimentando el crecimiento. Queremos ser de bendición a tu reino eterno, Señor. Creemos, Señor, que este mundo no es nuestro hogar. Nuestro propósito, nuestra meta, nuestra mirada, Señor, está en tu reino, en el cual nos queremos mover. Para llegado el día, Señor, tú te agrades de nosotros y podamos experimentar la ganancia eterna de haber dedicado nuestra vida a ti y no la desdicha y la vergüenza de ser reprochados
y avergonzados delante de tu presencia. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Yo te pido que nos sigas hablando, que nos sigas ministrando, que nos sigas ayudando, Señor, porque tú eres lo que tenemos, tú eres nuestra porción. Fuera de ti no tenemos nada, Señor, más que desdicha, más que humo. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy te tenemos a ti y has expandido tu misericordia para escuchar tu palabra el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas. Bendice a mis hermanos. Sigue tratando en nuestras vidas. Recuérdanos tu palabra, Señor, como esos clavos hincados, para que donde quiera que estemos, Señor, cuando estemos a punto de tomar una decisión, cuando seamos tentados, cuando seamos probados, recordar nuestro voto delante de ti, que tú eres nuestro Señor y nuestra vida, Señor, es para ti y para nadie más. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en las cosas eternas, esperando en ti y por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahí está la exhortación de parte de Dios. Siéntense un momento, por favor.